capítulo 29, versículo 10 en adelante. ¿Están conmigo? Escucho solo dos amén. ¿Están conmigo? Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel. Yo no sé si hay hombres que corren el riesgo la primera vez que están en una cita darle un beso a la chica. Pero Jacob, sin tener ningún tipo de relación ni nada, en verla, la palabra dice que le dio un beso. Y alzó su voz y lloró. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Yo le voy a explicar en la predicación por qué él lloró. Y Jacob dijo a Raquel, que era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes, lo suficiente, un mes. Y luego del mes, Labán le dice a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirá de balde. Vuelvo a repetirlo, por ser tú mi hermano, me servirá de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Y el nombre de la menor? ¿Cómo? Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo ¿qué? ¿Lindo qué? Y de hermoso. ¿Y Jacob amó a quién? ¿A quién amó Jacob? Y dijo, yo te serviré 7 años por tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjese, cuando hay amor, los días queremos que no se acaben. Pero cuando se acaban, vemos los días eternos. Porque el amor, la palabra dice, el amor de Dios nunca dejará de ser, el de Dios. Pero el del hombre o el de la mujer puede ser fracturado en un momento determinado. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán, junto a todos los varones de aquel lugar, hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que haga conmigo otros 7 años. 7 más 7, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Y cuántos años cumple Nueva Vida Pozuelo? ¿Cuánto? Vaya agarrando datos. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer.
Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, a Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Señor eterno, yo te doy gracias por la oportunidad que nos permite estar en tu casa. Levantamos nuestras manos en esta mañana, primeramente enseñar de adoración, enseñar de sacrificio. Te pedimos, Señor, que te glorifique en una manera especial. Tú conoces de qué nosotros estamos necesitados. Tu palabra nunca regresa vacía. Ellas cumplen el propósito por el cual fue enviada. Y hoy queremos, Señor, que tu palabra en nosotros sea un alimento sólido que nos alimente, sea un alimento sólido que nos dé, Dios amado, el fundamento que nosotros necesitamos para poder cumplir tu propósito. Yo oro por aquellos que están enfermos. Desde ya, yo sé que ya tú le has sanado. Oro por aquellos que se sienten pasando un momento difícil a nivel de emociones, a nivel de trabajo, a nivel, Dios amado, de familia. Señor, en esta hora abre las puertas que están cerradas. Te pido, Dios, que tu obra maravillosa sea hecha y que te perfeccione en nosotros a través de tu espíritu para que nosotros seamos vivificados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si puede aplaudir al Señor, hágalo con fuerza. Estamos hablando de frutificación. Diga conmigo, frutificación. Lo tenemos acá en el proyector y yo quiero que usted esté conectado, esté conectada a lo que el Señor está hablando desde anoche, que empezó el aniversario número 14 de la Iglesia Nueva Vida Pozuelo. Hablaba hace un momento de que la pastora explicaba a nivel de concepto lo que es frutificación, que es el proceso de maduración y de crecimiento que hay desde que es una semilla. Luego esa semilla produce una planta, luego vienen las hojas, luego viene un fruto y luego viene un proceso de maduración. Pero hoy yo quiero ser muy directo y específico en los minutos que me corresponden para hablarle a ustedes de algo que es necesario que entendamos en medio de la frutificación y el propósito. Y este es un tema que tal vez no se habla mucho a nivel de iglesia, tal vez yo lo he tocado en algunas conferencias, algo puntual que yo hable y enseñe, pero hablar de lo que es un proceso y hablar de lo que es una decisión lleva una gran responsabilidad en aquellas personas que quieren crecer y quieren ser fructíferos en lo que están emprendiendo, en lo que están haciendo. Y mientras yo leía la historia de Jacob, que la he leído tantas veces, me llamó mucho la atención que en el momento que Jacob tuvo un encuentro con Dios, en el capítulo 28, versículo 10 en adelante de Génesis, dice que su vida cambió para siempre. ¿Por qué la vida de Jacob cambió? Porque se le reveló Dios. Diga conmigo, la revelación de Dios. Quiero escucharle, la revelación de Dios hace que mi vida cambie. Jacob venía de un momento de frustración y de desesperanza porque le había robado la primogenitura a su hermano. Pero luego Dios le habla y le dice que está con él y que le iba a bendecir, que le iba a prosperar y que él iba a ser un hombre importante. Y la palabra dice que Jacob le creyó a Dios porque había una promesa sobre su abuelo y había una promesa sobre su papá, y esa promesa también estaba sobre él. Te voy a enseñar hoy una revelación, y es que la promesa no muere. ¿Sabe por qué la promesa no muere? Porque la promesa tienen un cumplimiento. Y por eso que a nivel profético, ver cómo está el mundo, la situación a nivel política, a nivel social, a nivel económico, nos lleva a nosotros a pensar y a razonar a nivel espiritual lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien que necesita reconciliarse con su hermano, que necesita pedirle perdón a su padre porque le mintió, y le promete que lo va a bendecir, y le promete que le va a prosperar, y le promete que su nombre iba a ser conocido en toda la tierra? Repita conmigo: la promesa de Dios
Yo quiero escucharle. La promesa de Dios no tienen fecha de caducidad. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac. Y lo mismo que le dijo a Abraham e Isaac, se lo dijo a Jacob. ¿Qué estaba protegiendo el propósito de fructificación generacional sobre Jacob? Una promesa. Todos los que somos padres sabemos la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, de orar por ellos, de cuidarlos, de ser un referente para ellos, porque hay una bendición generacional que tiene que reposar sobre ellos. ¿Qué me llama la atención de Jacob? Se lo voy a hablar en términos muy latinos. Jacob estaba quebrado económicamente. No tenía nada. Y le dijo a Dios: como tú me prometiste que me va a prosperar, mi papá me enseñó a mí a diezmar, y yo de lo que tú me des, yo voy a apartar el diezmo. Pero también como me prometiste que me va a prosperar, yo quiero que me prometas que me va a guardar, que me va a dar salud, que me va a dar vestido, que me va a dar calzado. La gente quiere más el dinero y quiere más su reputación que la seguridad y la protección de Dios. Yo quiero que usted preste atención a lo que hoy le estoy compartiendo. Porque llegar a la fructificación es entender que Dios no lo va a hacer a tu manera ni a mi manera. Dios lo va a hacer a la forma y a la manera que Él lo quiere hacer. Si yo busco un modelo para proteger una bendición generacional, Jacob no era aprobado. ¿Por qué, pastor? Porque era un ladrón. Usted le va a dejar la puerta de su casa abierta a alguien que usted sabe que le va a robar, ¿verdad que no? Usted le va a prestar dinero a alguien que usted sabe que no se lo va a devolver, ¿verdad que no? Pero lo que estaban parando a Jacob para mantener un fruto generacional era una promesa. Por eso que cuando él llega a la tierra de su tío y ve a los primeros muchachos, los primeros jóvenes trabajando en el campo, y él le pregunta: ¿y ustedes conocen a Labán? Sí, claro que le conocemos. ¿Y quién no le conoce? Es más, en pocos minutos su hija va a pasar por aquí. Mírala allá donde viene la hija. Jacob iba para un lugar que no sabía si le iban a abrir la puerta, porque era un familiar que él no conocía. Pero a lo lejos, después de meses o tal vez años, según la parte histórica contextual de lo que hoy estoy predicando, vio su primer vínculo de familia. Después de años que tú llegaste a España, tuviste que esperar un proceso migratorio de 3 años, de 5 años, de 8, de 9 y mucho hasta más para regresar a su tierra. El día que tú vuelves a ver a tu mamá, o vuelves a ver a tu papá, o vuelves a ver a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tus tíos, a tus abuelos, si están viviendo, la alegría y la fiesta que ahí se va a hacer es algo fuera de lo normal, porque tenía años que no estaba cerca de tu vínculo de familia. Jacob no había visto a nadie en meses, a nadie en años, hasta que a lo lejos la palabra dice que él vio a Raquel. Y desde que la vio, él se quedó flechado, se enamoró. En la antigüedad era algo normal la poligamia. Era algo normal casarse entre familias. Sin embargo,
fue un mal que el mismo Dios comenzó a corregir desde el origen, desde el comienzo. Porque desde Génesis, oiga cómo Dios trabaja. Dios te da la palabra para que entienda en qué tú tienes que corregir tu camino. Porque desde el Génesis, Dios dice en su palabra: dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, siguió el mismo modelo. Cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. O sea, que aunque la ley estaba allí, Dios decía: es mejor que tenga una y que tenga uno. Y cuando Jacob vio a su prima a lo lejos, la palabra dice que se enamoró de ella a primera vista. Era hermosa, pero también trabajadora. La que estaba en el campo y era la pastora de las ovejas era Raquel. Hay detalles en la Biblia, qué bueno que conozcamos. Porque la ley decía que la mayor era que cuidaba a la menor, y los menores estaban en casa. Los menores eran para servir al padre, traerle el agua, traerle la comida. Viejo, ¿qué te hace falta? Mira, aquí tiene y tal. Pero en Rebeca o en Raquel era todo lo contrario. Ella estaba pastoreando las ovejas de su padre. O sea, era una mujer de trabajo. Cuidaba los negocios de su padre. Y cuando Jacob vio que ella se iba a acercar al pozo, iba a mover la piedra, no lo permitió. Lo hizo él. Movió la piedra, sacó el agua del pozo, le dio agua a todo el rebaño y le dice quién es él. Yo soy como tu hermano, porque yo soy hijo de tu tía Rebeca. Y Rebeca y tu papá Labán son hermanos. Y yo vengo de muy lejos. Y la palabra dice que le dio un beso. Eso no fue un beso de pasión. No fue que abusó tampoco. Es que estaba emocionado. No había visto familia en mucho tiempo. Y le dio un beso. Yo creo que ese beso ya estaba sellando que eso era de él. Tenga cuidado si ahora en adelante usted ve a las hermanas de la iglesia y quiere una vez plantarle un beso. Y quiere aprovecharse y decir: no, es que Dios me está hablando y me está revelando. Entienda que cuando se tiene muchos años sin ver a alguien, tú no sabes la manera como puede manejar una emoción. No sabes. Tienes que aprender a cuidarte y a velar por lo que Dios te ha dado. Y la palabra dice que Raquel llegó contenta a su casa y le contó a su papá: papá, conseguí un primo y viene para acá y él me ayudó y tal. ¿Quién no va a recibir bien a un hombre que sea de trabajo, de visión, de emprendimiento, de fruto? Entienda que la fructificación tiene dos fases. Está la fase del crecimiento y está la fase de la maduración. Y luego viene una tercera fase, que es lo que me corresponde a mí hoy predicarle. Y es la fase del propósito, del fruto. El fruto tiene que tener un propósito. Dios no te va a dar los frutos para que se pierdan, para que se pudran, porque están madurados. Tienen que ser llevados a un propósito. Y ese propósito tiene que ser intencional por Dios, para Dios hacer algo a favor de nosotros como iglesia. Y usted leyó conmigo hace un momento que Jacob fue recibido en la casa, vamos, ni un rey de una nación, de un imperio, como lo recibió su tío. Con fiesta, con comida, con bebida. Le recibió con cariño, le abrió la puerta de la casa, hizo fiesta, estuvo ahí durante un tiempo. Pero después de un mes, el tío lo sentó. Hay un refrán que dice que a los 3 días ya usted molesta. No fue a los 3 días, fue al mes.
lo sentó el tío y le dijo: ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el negocio? Está en mi casa, tienes un mes, yo no tengo cómo pagarte. Quebrado económicamente Jacob y quebrado económicamente también Labán. Es más, les voy a enseñar algo. Conforme a la cultura judía, era algo normal que cuando llegaba un familiar, lo primero que entregara al tío y a la tía era presente y regalo. Desde que él se presentó con la mano vacía y no llevó regalo, no llevó oro, no llevó nada, ya sabía Labán que el muchacho no estaba bien. Y déjeme decirle algo, su tío sabía que él venía de una familia de mucho dinero. ¿Y qué piensa usted? ¿Labán era un zorro viejo y se la sabía todas las mañas? Cuéntame tu historia. ¿Qué te pasó? ¿Qué tú buscas aquí? Y aunque aquí en la lectura bíblica no hay detalle como yo se lo estoy dando a nivel cultural judío, hebreo, aquí dice claramente que él le dijo: yo no tengo con qué pagarte porque yo tengo una condición económica también mal. Proponme tu negocio. Nunca le pasó por la mente a Labán que Jacob le iba a proponer el negocio de trabajar 7 años gratis por Raquel. Era normal en la cultura hebrea que el jornalero se le daba la comida. Y era normal en la cultura hebrea que también se le daba techo. ¿Usted cree que Jacob era un loco? Si tengo techo, tengo comida, ¿qué necesita una mujer? Yo quiero a mi prima como esposa. Para Labán era el mejor negocio de su vida. ¿Sabe por qué era el mejor negocio de su vida? Porque no iba a invertir dinero, no iba a invertir nada a nivel material. Lo único que iba a invertir es algo que se llama tiempo, porque él dijo 7 años. Diga conmigo: tiempo. Es lo primero que quiero hablarte. El fruto tiene un tiempo. Dice Génesis 1:3. El que da su fruto en su tiempo y sus hojas no cae. ¿Sabe por qué? Porque el fruto tiene un tiempo. Entonces Jacob le dice a Labán: yo voy a trabajar un tiempo, 7 años, y tú me vas a pagar entregándome a Raquel. El tiempo es la duración o la capacidad de acontecimientos que mide el pasado, el presente, para proyectarte a un futuro. ¿En qué tú has invertido todos estos años? ¿En qué tú has invertido el tiempo? Nueva Vida Pozuelo ha arribado a los 14 años de historia. Pero esto requiere de un tiempo de fruto, un tiempo de maduración. Ahora entramos a un tiempo de frutificación, porque tiene que haber una proyección de futuro. 7 años para usted parece mucho, pero usted leyó conmigo que para Jacob no era nada, porque él estaba como enamorado. Y cuando tú estés enamorado, enamorada de Dios, tú no importa el proceso que tenga que pasar, sabe que al tiempo Dios te va a dar el fruto que el cual tú estás esperando. Ahora, si no está enamorada o enamorado de Dios, te da igual, no siente ningún compromiso, no siente ninguna conexión. Lo contrario, piensa que tu tiempo lo está perdiendo o está mal invertido. Lo que define una persona paciente es el tiempo. No son tus palabras, es el tiempo.
Por eso Salmo 125:1 dice: los que confían, y la confianza es fe. Aquellos que tienen fe son como el monte de Sión, no se mueven. ¿Por qué? Porque permanecen, porque el tiempo le hace permanecer. Tal vez está pasando por un momento difícil y dice: wow, es que no es fácil, pastor, y siento que se me van los días, se me van las horas, se me va el tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Lo que hace que cambie de un estado de madurez a fructificación es cuando tú inviertes el tiempo y tienes una proyección de futuro. ¿Cuál era la proyección de futuro de Jacob? Casarse con Raquel. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado. ¿Y qué le había dicho Dios? Te voy a dar descendencia. Ya Jacob se estaba soñando todos los hijos que él iba a tener con Raquel. Y entienda esto: se soñaba todos los días cómo iba a ser su casa. Se soñaba todos los días cómo iba a ser su empresa. Jacob no nació para vivir en una escasez. Sobre él había una palabra de bendición. Y él sabía que aunque él no tenía nada en ese momento, el tiempo le iba a dar todo lo que Dios le había prometido. Vengo a hablarle a alguien en esta mañana que cree que Dios en este tiempo le va a dar todo lo que le ha prometido. Pasa del proceso de maduración a la proyección. Alguien tiene que proyectarse hoy para el futuro. Yo no creo en alguien que dice voy a dar fruto y no tiene una proyección de futuro. Voy a dar fruto y no está trabajando por el futuro. Y diría: pastor, pero Cristo viene. Sí, pero la palabra dice que lo esperemos como si viene el día de mañana, pero que trabajemos también como si viene en 1000 años. Y nosotros no nos vamos a detener de trabajar. Voy a abrir un paréntesis. Labán hizo el negocio de su historia. Él dijo: yo no pierdo aquí nada. Es más, ni a mi hija la pierdo, porque mayormente siempre las hijas pequeñas buscan estar al lado de su padre. Él dijo: no, pero esto es un gancho seguro. Mi hija nunca la voy a perder. Y todo lo que este hombre produzca con mi hija va a ser mío. Pero Jacob no le había dicho un secreto a Labán. Y el secreto era que su bendición no iba a ser Mesopotamia, su bendición iba a ser el mundo. Y cuando tú tienes una visión de alcance de lo que tú quieres, nadie va a limitar tus sueños. Nadie va a limitar tu manera de pensar. Porque tiene una proyección de lo que quiere para el futuro. Y está convencido y convencida hacia dónde Dios te va a llevar. Tal vez hay personas que no van a valorar los primeros comienzos o no van a valorar lo que hagas. Pero el tiempo va a definir el fruto a través de la proyección que Dios tiene para ti. Siete años. El número 7. ¿Qué representa? El número de la perfección. Jacob estaba más espiritual que todo lo que él pensó en ese momento. Era la proyección a la perfección y a lo que él quería. Pasaron 7 años. Y llegó el día que iba a ser recompensado. La cultura decía que la mujer tenía que estar desposada y esperando a su marido para consumar el matrimonio en la habitación. Y con las luces apagadas. Cero vela romántica. Todo oscuro. Ahí no existían la vela romántica, ni los fuegos artificiales. Todo oscuro. Le pregunto: ¿con qué soñaba Jacob? ¿Con la mujer que la amaba, la mujer de su vida? Y él llegó a cumplir como todo hombre.
tuvo relaciones con ella, disfrutó, gozó, pero en la mañana su realidad fue otra, porque no era Raquel, sino que era Lea. Y voy a empezar a predicar. Porque tal vez lo que tú quieres no es lo que Dios quiere. Y la palabra dice que Jacob se enfadó en gran manera. Si hay algo que hace que una mujer se sienta resentida y se sienta frustrada en sus emociones y sentimientos, es ser rechazada. Y él rechazó a Lea desde el primer momento. Y fue corriendo donde Labán y le dijo: me has engañado, me has mentido. Y Labán le dice: no, espérate, siéntate, vamos a hablar. Yo ni te engañé ni te mentí. Sí, porque yo trabajé 7 años por Raquel. Y quien me conseguía en la habitación fue a Lea. ¿Cómo vamos a arreglar ese asunto? Es que la costumbre dice que la mayor tiene que casarse primero que la menor. Aquí está, léelo, es una ley. Yo he cumplido conforme a lo que dice la ley. Si tú allí en tu país donde tú vienes, en Harán, tú engañas a tu hermano, le mientes y haces lo que tú quieras, aquí se respeta, Jacob. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas resentido? ¿Cargas con tu mochila toda la vida? ¿O qué haces? ¿Qué le dice? No. Yo voy a trabajar 7 años más para que me entregue a Raquel. En ninguna parte de la Biblia aparece que Raquel se enamoró o amó a Jacob con locura, como aparece en otra cita bíblica. ¿Sabe quién verdaderamente se enamoró de Jacob? Lea, la que él no quería. Sufrió desde el primer momento porque no tenían su amor. Y el hombre trabajó 7 años por Raquel. Pero ¿sabe quién le dio los primeros 4 muchachos? Lea. Uno tras de otro. Y el cuarto, el más importante, porque el tiempo no me da para definirlo cada uno de ellos, pero este tengo que definirlo porque este se llama Judá. ¿Sí o no? Entonces el Salvador del mundo vino por la mujer que él no quería. Hay lecciones de vida que nos van a enseñar a definir verdaderamente lo que queremos para el futuro. Pero hay un problema. Él trabajó los 7 años, 14 años trabajando gratis. Si alguien tiene esa unción aquí de trabajar 14 años gratis por una mujer, que pase rápido para que se convierta de nuevo. La gente siempre vive preguntando, no me digan, no, qué posición, qué esto, qué lo otro, qué tal. No, la gente siempre busca una manera u otra, una posición, una representación. Es verdad que tú puedes estar muy enamorado, muy enamorada, pero a la hora de la verdad, tú necesitas a alguien que te corresponda en todos los aspectos. No solo en uno, en todos. Y ese es el problema que tiene nuestra sociedad y tiene nuestra familia hoy en día, porque al no tener la palabra, lamentablemente no hay un matrimonio bendecido, equilibrado. Entonces Jacob trabajó 14 años para recibir a Raquel. Tremendo. Y cuando la recibe,
se le entregan, celebra con ella y piensa que el hombre más feliz del mundo y que le va a parir muchos hijos era como estéril. Es un misterio. Era algo cultural y legal que una criada tenga la posibilidad también de parirle a su amo. Por eso que ambas criadas le parieron a Jacob. Ambas, de a 2 muchachos, cada una. Pasaron años y Raquel estaba estéril, pero era quien él amaba. El número 14 representa la puerta de Dios a un propósito. Cuando se cumple el número 14, ya Labán no sabía cómo iba a corresponderle económicamente. Dice, ahora ¿qué hago? Te pagué, te di mis hijas, te casaste con ella, pero no tengo ahora cómo pagarte estos años de trabajo. Y Jacob le dice, no te preocupes. Esa oveja que tú tienes ahí que nacen pinta, que tú no la quieres y luego son sacrificadas, págamela a mí, dámela a mí esas ovejitas. Pero es que era de 100, nacía una o nacía 2 pintadas y las otras nacían bien. Y a partir de que él hace el pacto con su tío, todas nacían pintadas. Entienda que cuando usted carga una palabra, usted va a prosperar. Usted va a prosperar. Entienda que cuando usted cree en una provisión, Dios lo va a recompensar. No es un tema de dinero, es un tema de obediencia. Es un tema de obediencia. Es el tema que cuando usted entiende para qué es los recursos que Dios le ha dado, usted va a entender el por qué Dios lo va a bendecir en esos recursos. Dios comenzó a prosperar a Jacob de una manera sorprendente. La bendición de Dios fue tan grande sobre él que prácticamente su tío se quedó sin rebaño, sin hija, sin riqueza, sin nada, y él lo tenía todo. Pero para Jacob lo más importante seguía siendo Raquel. Dice que Lea era de delicados ojos. No piense que era de ojos verdes o azules, porque la palabra es muy detallista cuando habla de la parte de la semejanza y habla de la parte personal. Se han hecho muchos estudios. Se cree que puede ser que Lea era virola, metió un ojo, tenía problemas en la vista, no sé. Era de ojo delicado. No era que los ojos eran hermosos o que tenía un problema. Pero Raquel era bella, porque la Biblia dice que era de rostro hermoso y de buen parecer. Tenía una gracia. Y eso fue lo que atrajo a Jacob desde el primer día. Esa gracia que portaba. Seguía siendo la mujer de su vida, pero no le había dado todavía la fructificación generacional que él quería. Dios le estaba demostrando a Jacob que su bendición no era planificada por él, sino planificada por la eternidad. Cuando hay una promesa, hay una planificación de Dios desde la eternidad. Y esa planificación hace que todo lo que Dios tiene escrito de tu vida tenga un cumplimiento. Dios nunca permitirá que te cases con Raquel si tú no aceptas y bendices a Lea, que es la transición de madurez a lo que tú necesitas.
Hay una Lea que está allí que tal vez tú has despreciado. Hay una Lea que tú has olvidado. Hay una Lea que tú la has visto como lo peor. Y es lo que Dios quiere utilizar para llevarte a la transición de Raquel, que te va a bendecir. Jacob no lo había entendido de esa manera. Tal vez a nivel moral para él era una vergüenza, porque lo que él quería no se le dio, pero lo que Dios quería sí. ¿Y qué quería Dios? Dos cosas. Número uno, a enseñarlo a vivir bajo la promesa de Él y no bajo sus emociones. Número dos, que él aprenda que la bendición generacional no depende de lo que tú construyes, sino de lo que Dios construye. Toda la bendición de Jacob empezó después de los 14 años. 7 años trabajó por Raquel y recibió a Lea. Y luego tuvo que trabajar 7 años más y recibió a Raquel. 14 años. Y luego de los 14 años, Dios comienza entonces a bendecirlo y a posicionarlo. Ahora, ¿por qué el proceso de Jacob fue tan doloroso para llegar a su posición de bendición que él necesitaba de fructificación? ¿Por qué a la primera Dios no le habló y le dijo: no te preocupes, cásate con Lea, que ella va a ser la madre de todos tus hijos? No, Dios no permitió nada de eso. Dios no quiso trabajar nunca con la fórmula de Él. Él quiso trabajar con el propósito y con lo que Él tenía ya preparado desde la eternidad. No fue de Rubén, no fue de Gad, fue de Judá que nació Jesús. Fue de la tribu de Judá. O sea que tu proceso es el sello de la bendición de tu fruto. No hay un fruto si no hay un proceso. No hay una bendición generacional si no hay un proceso. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir donde quiera que tú llegues. Y verdaderamente se cumplió sobre Jacob. Dios lo bendijo en el lugar donde él estaba. No te pongas a inventar. No pienses que tu bendición es lo que tú logras a través de tu talento, o a través de tus habilidades, a través de tu trabajo, a través de tus capacidades. Tu bendición depende totalmente de Dios. Y mientras tú tengas una relación con Dios, Dios te va a bendecir donde quiera que tú estés. Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, Dios te va a guiar. Y verás la mano poderosa de Dios manifestada sobre ti. No rechaces a Lea, porque es la transición de Raquel. Lo que tú rechazas es lo que Dios quiere usar como un instrumento para bendecirte. ¿Qué es el rechazo? El rechazo es la falta de aceptación y de compromiso hacia algo. Hay dos tipos de rechazo. Este es rechazo humano. La palabra dice que Jesús fue rechazado, y donde fue rechazado no hubieron muchos milagros, y lo especifica el porqué. Pero hay otro tipo de rechazo, y es el rechazo a un propósito. Luchó Jacob toda su vida con su propósito y terminó Dios cumpliendo el de él, no el de Jacob. ¿Será que tú has luchado por muchos años por tu propósito y no has querido cumplir el propósito de Dios? Esta es la temporada de pensar y reaccionar y decir: ahora las cosas tienen que ser diferentes. Tal vez fuiste marcado, marcada por alguien
Tal vez muchos te dijeron: voy a estar contigo hasta la muerte. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús lo mismo. Y al final él estuvo ¿cómo? Solo. Lo que va a ser relevante y va a marcar un antes y un después en tu vida es que hoy entienda lo que Dios quiere hacer contigo, tu casa y tu familia. ¿Sabe por qué las promesas nunca van a morir? Porque es el resultado de la fe. Y la fe nunca muere, porque la palabra dice que la fe vence al mundo. Y el resultado de una promesa es la fe que nosotros tenemos. El resultado de lo que tú vas a ver en los próximos días, meses o años es la fe que tú tienes. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿será que seguirás como Jacob luchando por tu voluntad y dejará la voluntad de Dios a un lado? ¿O aceptará la voluntad que Dios tiene preparada para ti? ¿Sabe qué pasó con Jacob? Y estoy terminando. Y es que Dios nunca improvisa. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado en esta mañana: Dios no improvisa. Dile: Él planificó tu futuro desde la eternidad. ¿Piensa usted que Dios improvisó con Lea? ¿No sabía Dios que Lea iba a ser la madre de los hijos que iban a marcar las generaciones de Abraham como descendencia? ¿No sabía Dios que ya Raquel, aunque la amaba a Jacob, iba a ser estéril? Y luego al tiempo era que le iba a dar 2 hijos. Cuando él entendiera, porque Dios no te va a dar lo que Él tiene prometido para ti hasta que tú entiendas. Luego Raquel le dio 2 hijos, pero al tiempo. ¿Y cómo amaba Jacob a su hijo José, Benjamín luego? Si no acepto el propósito de Dios, no estoy preparado para que Dios cumpla su promesa sobre mí. Lo vuelvo a repetir: si yo no acepto el propósito de Dios, no estoy preparado. No estás preparada para que Dios cumpla su propósito sobre ti. Dios cumple su propósito cuando hay una preparación, hay una maduración, para que haya una fructificación. Ya Jacob no estaba solo, ya tenía hijos, tenía 2 esposas, tenía 2 criadas, tenía sirviente. ¿Qué le faltaba a Jacob? Le faltaba la transformación de su nombre para marcar las generaciones futuras. ¿Qué significa el nombre? La palabra dice que todo el que le recibe, Él le ha dado el derecho y la potestad de ser llamado hijo e hija de Dios. O sea que usted y yo tenemos un nombre, y ese nombre que es: yo soy hijo de Dios. Usted hijo e hija de Dios. Aunque usted tenga un nombre natural, se llame Carlos, se llame Luis, se llame Manuel, como usted se llame, su nombre primero es que usted es un hijo, una hija de Dios. Lo que me da legalidad sobre una promesa es creer en ella y mantener la fe aún contra desesperanza. Que por más oscuro yo vea el camino, yo entienda que Dios me dio una palabra y que Dios lo va a hacer, porque si lo hizo el día de ayer, también lo va a hacer el día de hoy. Y en el capítulo 32 es como que se fusiona todo lo que estamos predicando y hablando desde anoche. Cuando Jacob decide pasar al otro lado,
dejar a un lado sus hijos, dejar a un lado su esposa, su criado y quedarse solo con el Señor. Quedarse peleando con un ángel hasta que rayaba el alba para que su nombre fuera transformado. ¿Qué es una transformación? Le hablamos que la fructificación tiene un proceso. Tú llegas a la transformación cuando hay un cambio. Segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es eso? Un cambio. No hay fructificación si no hay un cambio. Piensa en los próximos segundos que tú tienes que cambiar. Te lo voy a poner más sencillo. ¿En qué tú estás dispuesto o dispuesta a dejar que Dios entre a tu vida para que Él lo cambie todo? Porque tal vez con tu propia fuerza tú no puedes. Entienda algo, ya Jacob no era el hombre que estaba sin dinero, sin recursos, sin futuro. Ya era un hombre que había alcanzado una promesa. Pero el hecho que tú alcances una promesa no significa que alcanzaste el propósito. Me prometió mi mamá que me va a celebrar los 15 y te celebró los 15, pero no alcanzaste el propósito, porque terminando de celebrar los 15, en vez de honrarla y esperar el primer loco que llegó a la casa, te fuiste con él. El problema no es la promesa, el problema es el propósito de la promesa. Entonces Jacob dijo: es que a mi abuelo le prometieron, a mi papá le prometieron y a mí también me prometieron. Pero más que prometerme, yo quiero tener un propósito. Y para tener un propósito necesito una transformación, porque tengo que ser fructífero. Cuando el ángel le preguntó a Jacob: ¿qué tú quieres? Él no le dijo: mira, yo quiero que Raquel me dé ese hijo más, porque es que yo no amo a Lea y yo todos estos años he estado en contra de mis emociones con ella, pero ya yo no la quiero más. Permite que Raquel me dé todos los hijos que yo quiero. No, él aprendió que ya Dios construyó en la eternidad la promesa, pero él iba a seguir el propósito del legado. Hay gente que tienen que seguir un legado en este ministerio. Hay personas que Dios va a levantar en diferentes áreas, personas que van a amar al Señor sobre todas las cosas, porque una de las cosas que hizo Jacob ese día es poner a un lado el dinero, es poner a un lado la familia y decir: a partir de hoy yo me quiero deber a ti y te quiero servir a ti. Cámbiame mi nombre, porque la palabra que se me dio me dijo que yo iba a ser de bendición. Si se te dio una palabra, deja de estar creyendo que tú eres el mejor o la mejor, porque si no hay un propósito en esa palabra, no va a pasar nada. Ay, Dios me va a usar. ¿Y qué estás haciendo para que Dios te use? Y Dios me dijo que voy a alcanzar. ¿Y dónde están los frutos de lo que vas a alcanzar? Todo lo que el hombre siembra va a cegar. Engaño tras engaño. Ya había una maldición de engaño. El mismo Jacob luego no fue engañado por sus propios hijos y le dijeron: mira, tu hijo murió, porque le tenían envidia a José. Y como sabían que José era de Raquel, la que él amaba, y los demás eran de Lea, que ya Jacob dijo: bueno, sí, si ya me la dieron, ¿qué voy a hacer? Vamos a echar para adelante. Pero no porque él la amaba. Siempre la despreció. Por eso fue que Dios la honró. Cuando alguien está en un proceso de que está siendo despreciado, celebre, porque es que Dios lo va a honrar. El desprecio
por los hombres produce honra en el cielo. El hombre te puede cerrar la puerta, pero la palabra dice que la puerta que Él te abre, nadie te la va a cerrar, porque te la abrió Él. Lo que Él te prometió, te lo prometió Él. Lo que Él te dijo, te lo dijo Él. Tú lo único que tienes que hacer es que creer y confiar que Dios lo va a hacer. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y tú has vencido. Después de 14 años, hasta que el hombre no se aterrizó y llegó al número 14, puerta de propósito y revelación, no entendió. Abraham duró 25 años esperando el cumplimiento de una promesa. Caleb duró 45 años. Pero hoy yo tengo el Espíritu Santo que me fue dado. Y lo que para muchos le costó años, mi Padre lo puede hacer en segundos. Lo que para muchos le costó tiempo, Él lo puede hacer en esta misma hora, porque el propósito te conecta con la fe y la fe te conecta con el cumplimiento del propósito de la palabra. Ahora, iglesia, quejarnos del proceso es cerrar la puerta a la victoria. ¿Quiere quejarte del proceso de Lea? ¿O quiere entender que la honra va a venir por el proceso y que Dios te va a conectar con tu victoria? Si la fructificación nos lleva a una base luego de llegar a la capacidad de maduración, a lo que es un propósito y un crecimiento, Dios te pregunta en esta mañana si está dispuesto a cumplir el propósito o va a seguir huyendo al propósito. Si algo he aprendido durante estos años, mi esposa también, es entender un propósito de Dios. ¿Qué no me han prometido? ¿Qué no me han dicho? Comienzo a contarle, a decir testimonio durante todos estos años. No nos daría el tiempo. Pero la conclusión es estar en el propósito de Dios. Si estás en el propósito de Dios, Dios va a prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Si estás en el propósito de Dios, nunca vivirás bajo vergüenza, sino que Dios va a levantarte en honra. Si está en el propósito de Dios, no va a haber caída, porque Él te va a levantar cada mañana de tu vida y Él te va a dar un propósito de vida en cada una de las intenciones que tú tengas, porque Él va a proteger tu propósito. Yo quiero invitarte a acompañarme de pies. Que levantes tus manos ahí donde estás. Le damos la bienvenida en esta mañana a la casa del Señor. Y yo quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles. Es una gran victoria, una gran bendición predicar de un libro bastante interesante y que le da vida a un acontecimiento sobrenatural de lo que Dios puede hacer como evidencia. Vamos a ir al capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles.
versículo 17 en adelante. Hechos capítulo 7, versículo 17 en adelante. Lo vamos a poner acá en el proyector que ya está, pero yo quiero que ustedes también puedan allí abrir su Biblia conmigo y podamos todos leer la palabra del Señor en esta mañana. Pero cuando se acercaba el tiempo, diga conmigo la palabra tiempo, de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Diga conmigo, creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y lo ponía en paz, diciendo: varones, hermano, soy, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Voy a leer el versículo 32, no tengo mucho tiempo. Dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo: Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que está es tierra santa. Señor amado, en esta mañana yo te doy gracias porque tu presencia está aquí. Levanta su mano, yo quiero orar con ustedes. El Espíritu Santo en esta mañana quiere hablar a nuestra vida. Quiero que con tu mano levantada le digas: Señor, tú conoces de qué yo estoy necesitado, necesitada. Habla mi vida. Abro mi corazón hoy para escuchar tu palabra. Abro mi corazón hoy para escucharte hablar. Espíritu Santo, tú tienes un plan y un propósito conmigo. Y sé que tu plan, Señor, es mejor que el mío. Sé que aunque muchas veces me ha costado entender el propósito que tienes con mi vida, hoy me humillo delante de ti. No importa el momento difícil que esté atravesando, no importa el proceso que esté viviendo, Dios te dice en esta mañana: voy a hacer algo grande sobre tu vida. Voy a hacer algo grande sobre tu casa. Voy a hacer grande sobre tu familia. Yo tengo el propósito tuyo guardado bajo una promesa. Y aunque esté viviendo un tiempo difícil, yo haré crecer tu espíritu. Yo haré crecer mi palabra en ti, y va a ser fructificado, va a ser fructificada, porque mi palabra se va a cumplir. Oh Espíritu Santo de Dios, que tu palabra en esta mañana, Señor,
toque cada corazón, toque, Señor, cada vida, y que podamos hoy, Señor, recibir a través del Espíritu lo que hoy va a depositar en nuestros corazones. Yo reprendo en esta hora todo lo que se oponga a la revelación del conocimiento de tu palabra. Y empieza, Señor, a hablar a cada espíritu, Señor, en estos momentos. Que tu palabra toque, Señor, nuestro espíritu, y nuestro espíritu se conecte, Señor, con tu espíritu. Porque tu palabra dice, Señor, que donde está tu espíritu hay libertad. Hoy hay libertad, Dios amado, porque se rompen las cadenas, se sanan los enfermos y ministra, Señor, nueva fuerza a aquellos que ya no le quedan ninguna, o aquellos que ya tienen poca fuerza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede celebrar dando un aplauso al Señor. Puede sentarse. Creciendo en tiempos difíciles. Yo quiero que le diga al hermano o la hermana que tiene a tu lado en esta mañana: vas a crecer en tiempos difíciles. ¿Cuántos creen que estamos viviendo un tiempo difícil? Si usted no lo cree, es porque no está vivo. Todo lo que estamos viviendo en esta dispensación, sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil. La iglesia primitiva, para ver la gloria de Dios, vivió tiempos difíciles. Y para mí el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles es una cátedra histórica de lo que Dios hace en diversas temporadas y puede hacer en la temporada que también nosotros estamos. Para mí el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles es una revelación de lo que Dios hizo ayer, que sigue vigente el día de hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Para mí el capítulo 7 de Hechos, yo quiero que luego usted en casa lo estudie, lo lea, lo analice. Forma parte de un fundamento a nivel espiritual de una generación decidida, bajo todo riesgo, seguir sirviendo al Señor. Hablar de Esteban, considerado el primer mártir cristiano, no es simplemente un héroe de la fe, sino un hombre lleno de fe. Diga conmigo, lleno de fe. Porque hay gente que dicen: yo soy un héroe de la fe. Los héroes son aquellos que están llenos y siguen haciendo historia, porque forman parte de una historia. Por eso el capítulo 11 de Hebreo habla de los héroes de la fe. Y cada héroe representa una temporada específica que Dios lo llamó y lo levantó. Al igual como Esteban, la palabra dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Y de fe. Comenzó a dar testimonio de todo lo que Dios estaba haciendo por medio de los apóstoles. Cómo Dios estaba usando a Pedro, cómo Dios estaba usando a Juan. Y la palabra dice que él se levantó en Jerusalén y lleno del Espíritu Santo comenzó a dar testimonio de Jesús. Y habló de crecimiento en tiempos difíciles. Y cuando el Señor me daba esta palabra, comenzó a tocar mi espíritu de lo que está sucediendo en los tiempos actuales que nosotros vivimos. Si leemos el Salmo 24, a partir del versículo 1, donde habla de la plenitud de Dios, dice que todo le pertenece a Él. De Jehová en los cielos, de Jehová en la tierra. Hay una plenitud que lo cubre todo. Pero si leemos el contexto de plenitud, entenderemos que el hombre, a través del pecado, ha querido apartar la plenitud de Dios,
para vivir conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Por ende, yo quiero hoy enfocar mi predicación en 3 tópicos. El primero tiene que ver con decisión. Cuando usted toma una decisión es porque está determinado y está determinada. Criar a un hijo, los que somos padres y las que son madres en este tiempo, es un desafío. No estamos en los tiempos de antes. La tecnología ha avanzado y se ha convertido en una herramienta destructiva para aquellos que no tienen la revelación de cómo usar la tecnología para bendecir. Los hijos están desconectados de todo el núcleo familiar y quieren simplemente conectarse con su núcleo de amigos, con su núcleo de personas que ellos ven como una influencia, sea buena o sea mala. Y se convierte para los padres y para las madres en un gran dolor de cabeza. ¿Qué le voy a ofrecer a mi hijo? ¿Qué le voy a ofrecer a mi hija para sacarla de allí o sacarlo de allí? Y que él verdaderamente tenga fundamento sólido en la sociedad. Pero ya Dios habló cómo tú lo tienes que instruir. Y todo lo que es instruido en el camino nunca se va a torcer. Mientras tú estés en el camino y tengas un enfoque correcto de lo que Dios representa para ti, tus caminos van a ser derechos y no torcidos. Y la sociedad que vivimos no nos va a cambiar nuestros hijos, sino que nuestros hijos van a ser influencia en esta sociedad. No seremos padres, los cuales tapemos la realidad de lo que está pasando a nivel moral y a nivel social, sino que nos vamos a levantar para proteger la familia, para proteger el crecimiento y entender que aunque vivimos en un tiempo difícil, el Dios que le servimos hace la obra también en tiempos difíciles. Estar enfocado es tener una decisión firme de velar y proteger los valores. San Mateo 24:13 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Este texto bíblico puede ser una justificación para aquellos que quieren seguir apoyando el sistema, que está causando tanto daño a nuestra sociedad, a nuestra familia, y no entender que Jesús es la fuente de amor y la fuente de esperanza para todas las generaciones. Que la perseverancia va a hacer que el amor triunfe, que la perseverancia va a hacer que nuestra fe vaya en aumento, que nuestra perseverancia va a hacer que nosotros veamos cambios determinantes en medio de una sociedad que necesita a Jesús. La iglesia como historia tal vez enfoca la vida de Esteban como un gran héroe, porque fue apedreado y murió a causa de su determinación. Pero yo quiero irme un poquito más allá de una realidad tal vez histórica a nivel del cristianismo que la iglesia conoce. Porque la palabra dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y el confesar con la boca tiene que ver con dar testimonio. Diga conmigo, dar testimonio. La gente necesita despertar escuchando una palabra de cambio y determinación. Donde se está hablando de maldición, tu palabra va a bendecir en tiempo difícil. Donde se está hablando de escasez, tu palabra va a proporcionar sobreabundancia en tiempo difícil. Donde las estadísticas a nivel de salud cada día van en aumento por todas las enfermedades raras que salen.
Tú vas a hablar de sanidad y va a hablar de milagros en tiempos difíciles. Esteban en Jerusalén fue sorprendido por los escribas y por el Sanedrín, que manejaban la doctrina de la ley en aquella época, diciendo: es un hombre falso, lo que nos está enseñando no es verdadero. Sin embargo, él no se cayó, sino que siguió predicando, siguió hablando, y tomó como referencia toda la historia de cómo Dios ha bendecido y seguirá bendiciendo a Israel. Empezó hablando de Abraham, cómo Dios llamó a Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y voy a hacer de ti una nación grande. Cómo Abraham se determinó y salió a una tierra que él no conocía, abrazando una promesa. Lo que te va a hacer fructífero y fructífera en este tiempo difícil que vivimos como iglesia es que tú abraces una promesa. El enemigo va a querer distorsionar la palabra. El enemigo va a querer engañarte a través de la lógica y a través de fundamentos los cuales no son de Dios. Pero la palabra de Dios te va a sostener. La palabra de Dios te va a fortalecer. La palabra de Dios te va a dar destino. La palabra de Dios te va a dar propósito. Y fue lo que hizo Esteban: comenzar a hablar de la palabra de Dios. No solamente me voy a determinar como punto número 1, yo voy a dar testimonio de fe de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Voy a dar testimonio de fe de la palabra de Dios. Aunque los tiempos son malos, el Dios que yo le sirvo es bueno y seguirá siendo bueno y me va a bendecir en este tiempo difícil que yo vivo. No cierres tus labios para dar testimonio de fe de la palabra de Dios. No te conformes a este siglo. Escucha bien, iglesia, porque de esto no se predica. La gente está acostumbrada a los mensajes que alimenten sus emociones. Y Dios a mí no me ha llamado a eso. Dios me ha llamado a predicar la revelación de la palabra. Las emociones son circunstanciales porque están relacionadas con el sentir y el deseo del hombre. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que tú das testimonio hoy de la palabra no tendrá caducidad. Dios te dice en esta mañana: voy a bendecir tus hijos y los hijos de tus hijos. Estoy viendo el esfuerzo que está haciendo. Y mientras tú abras tu boca para tú declarar la palabra en tiempos difíciles, ellas van a traer todas las recompensas que tú has esperado de parte de Dios. Y tú vas a bendecir a otros con lo que Dios te ha bendecido. Voy a dar testimonio de fe de la palabra. ¿Sabe qué me impacta de Esteban? Que Esteban en ningún momento se defendió. Escuche, por favor. Es muy fácil que yo me sienta ofendido por la hermana Suani y que yo me defienda, le diga: Suani, me ha tratado mal, me ha ofendido, no me gusta lo que me has hecho. Es fácil, porque humanamente me siento ofendido, me siento rechazado, me siento maltratado a nivel verbal. Pero Esteban
ni defendió su posición a nivel humana de decir me están ofendiendo, porque yo no soy un mentiroso, yo le estoy hablando a usted de una gran verdad. Ni defendió tampoco su moral, ni tampoco se justificó. Lo único que él hizo es hablar el por qué Dios seguía bendiciendo la iglesia primitiva en tiempos difíciles. ¿Y de qué habló? Para todo lo que hay ahí escrito, yo no leí nada prácticamente. Por eso le dije, por favor, en casa léanlo. Empezó hablando de dónde vienen. Si hay algo que te va a hacer agradecido y agradecida, es saber de dónde tú vienes y a dónde Dios te ha traído y por qué tú estás aquí hoy. 3 personas están entendiendo esto. Lo vuelvo a repetir otra vez. Si hay algo que te va a hacer agradecido o agradecida, es entender de dónde tú vienes, hacia dónde Dios te ha traído y por qué tú estás aquí. Hay gente que te va a señalar por tu pasado y tu pecado, pero Dios dice, si yo lo perdoné y lo justifiqué, nadie tiene por qué señalarte. Y si está aquí es porque hay alguien que fue leproso, pero hoy está agradecido y agradecida. Entonces, ¿por qué yo me voy a sentir mal? Esteban hizo lo que usted y yo tenemos que hacer todos los días de nuestras vidas: dar testimonio de fe. Toda la gente te va a hablar mal. Mal de tu amigo, mal de tu hermano, mal de tu vecino. ¿Y tú qué le vas a decir cuando alguien te hable mal? ¿Qué le va a decir a alguien cuando te hable mal de una persona? ¿Qué le va a decir a alguien cuando te dice rechaza a una persona? Hay que tener un corazón agradecido para no dejarnos contaminar de los comentarios y de las estrategias que el diablo quiere utilizar para destruir tu moral y tu vida espiritual. ¿De quién empezó hablando Esteban? De Abraham, del padre de la fe. Y luego de hablar de Abraham, siguió hablando de Jacob y de Isaac. Y luego de hablar de Jacob, de Isaac, descendiente de Isaac, Esaú, descendiente de Isaac y de Jacob, sus hijos. Habló entonces de los descendientes de Jacob, de sus hijos. Y se paró en lo que lo determina todo. En un hijo de Jacob que usted y yo conocemos la historia, llamado José. Y él dice que su hermano lo rechazaba porque tenía sueños. ¿Hay alguien acá que tenga sueños? Que tenga propósito. Prepárate entonces a ser rechazado. Hay pecados que nadie ora por ellos y son pecados y la gente no se arrepiente. La envidia es un pecado. ¿Ha visto a alguien pasar al altar? Pastor, yo tengo el espíritu de envidia, ore por mí que me quiero arrepentir. No lo va a ver nunca. Y los hermanos de José lo vendieron, ¿sabe por qué? Por envidia. Porque su papá le dio una túnica a él y a ellos no. ¿Usted se siente mal cuando su prójimo prospera y le va bien? Ora, Señor, síguelo bendiciendo, porque si lo bendice, Él también me va a bendecir a mí. Su propio hermano de carne y sangre, no el manastro, no, su hermano, lo vendieron y le quitaron la túnica. Lo que no sabían los hermanos de José es que te pueden quitar lo que el hombre da, pero lo que te da Dios, Él mismo te lo restituye, porque luego Dios mismo le dio otra túnica.
entienda por qué Dios quiere bendecirme en tiempos difíciles. Y me quiere hacer prosperar en la tierra donde nadie tal vez ha prosperado, ha surgido. Y cuando empezó a hablarle de José, dijo que José fue un hombre de influencia, un hombre de propósito. Y Esteban predicaba y daba testimonio en la plaza de Jerusalén. ¿Estaría usted en la misma disposición de Esteban, a punto de ser apedreado por predicar el evangelio y seguir predicando como si nada estuviese pasando? Hay mucho que el diablo lo está silenciando. Y le voy a soltar esta, prepárese. Porque cuando el diablo está silenciando, es porque viene un ruido mayor detrás de eso. Estaban silenciando a Esteban y estaba Saulo presenciando todo lo que estaba pasando ahí. No sé si me adelanto o me atraso, porque el tiempo no sé. Cuando alguien quiere silenciar un propósito, es porque hay algo mayor que se está moviendo. Y la bendición de Dios no la va a detener ningún tiempo, porque Dios es el dueño del tiempo. Lo que tú has orado por tus hijos en el tiempo, Dios te lo va a recompensar en el ahora, porque Dios es un Dios de palabra. Pero luego, en el tiempo de José, cuando él gobernó, se levantó otro rey. Y ese rey no se levantó con un corazón intencional de apoyar a los judíos. Lo contrario, lo esclavizó. Y ahí fue que cayeron todos los hebreos por más de 400 años de esclavitud. No son 400 días, son 400 años, donde murieron generaciones y vivieron generaciones. Pero Dios le dio una palabra a Abraham: te voy a bendecir en tiempos difíciles y será de bendición para todas las naciones. Yo le estoy predicando a alguien en esta mañana que sabe que tiene que tomar decisiones importantes en su vida y que tiene que arrancar de su corazón aquellas cosas que todavía le están marcando de Egipto, porque si no, tu tiempo difícil va a ir de mar en peor. Mientras tú tengas Egipto en tu corazón y tú quieras seguir viviendo bajo la compensación de Egipto, bajo la recompensa de Egipto, entonces Dios no te va a bendecir en el tiempo difícil. Alguien tiene que desacelerar todo lo que le ha acelerado hacia algo que Dios no tiene preparado. No te sientas cómoda en el lugar donde tú estás, porque tal vez ese no sea el lugar. Y tengas que tomar decisiones. La de Esteban fue muy clara: prefiero morir como mártir que dejar que este avivamiento se apague. La iglesia no la va a detener nadie. Dios seguirá haciendo su obra. Aquel que ha comenzado la obra la va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Estoy en mi segundo tópico: dar testimonio de fe de lo que Dios está haciendo. Más de 400 años, dice aquí Esteban. Y el pueblo estaba ¿cómo? Afligido. Estaba mal. Pero seguían clamando, esperando a alguien que Dios enviara, porque ellos estaban bajo una promesa. ¿Sabes cuál es la diferencia de estar bajo promesa, de estar bajo el sistema? Que el sistema te condiciona y tú esperas lo que el sistema te da, y tú vives de lo que el sistema te ofrece, y tú comes de lo que el sistema te brinda. Pero estar bajo la cobertura, bajo la promesa de Dios, te va a dar el pan de cada día. Por eso la oración modelo dice: el pan de cada día, dámelo hoy. Yo no sé si tú estás pidiendo lo de hoy, pero la bendición que Dios te tiene hoy, Él te la va a dar hoy, no te la va a dar mañana. Él tiene el pan que tú necesitas cada día.
Israel comía bien? ¿Porque los egipcios le daban la comida? No, es que estaban bajo una promesa. Los egipcios prosperaban por ellos. La prosperidad no te la da el lugar. La prosperidad te la da la gracia, el favor que tú portas. Donde Dios te abre las puertas, donde tú ves la gracia de Dios, no va a faltar nada. Donde está la bendición de Dios, no falta nada. Pero la palabra dice que un día una hebrea, en medio de tiempos difíciles, donde estaban matando todos los niños, tuvo un niño y le puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Y cuando vio que no podía tenerlo más consigo, se determinó. Por eso el primer punto es determinarse. Hay gente que no han alcanzado lo que Dios tiene preparado porque no se han determinado. Porque determinarte involucra una decisión de dejar atrás todo lo que está impidiendo que tú avances a lo que tienes frente. Y Jocabed, la madre de José, se determinó y preparó una canasta y puso al niño en aquel río llamado Nilo, el río más peligroso, donde había cocodrilos, donde había de todo tipo de especies, donde el niño podía morir ahogado. Ella entendió que ese niño venía con un propósito intencional. Cuando algo tiene una intención de Dios, no va a morir. Tu promesa no va a morir, tu propósito no va a morir. La palabra que Dios te ha dado no va a morir. Voy a resumir rápido. ¿Sabe quién vio la canasta y mandó a traer el niño? La hija del faraón. Te pregunto, ¿eso fue suerte o intención de Dios? Porque hay gente que piensa y está en la iglesia: ay, es la suerte, el día que yo me saque. Si supiera leer bien la Biblia, al igual que los números, sería otra cosa. Ay, es que los sueños. El propósito de Dios siempre estará sujeto a una voluntad. Y su propia madre, cuando lo tiró al río, ni ella misma sabía que la hija del faraón iba a adoptar su hijo. Y lo agarró. Y luego de agarrarlo, como toda princesa, que hay que hacerle todo, ¿qué hago con este niño? ¿Quién lo va a educar? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a cambiar los pañales? Y buscaron una nodriza, y la nodriza era su propia madre. Por eso Esteban dijo: hagan lo que tengan que hacer, porque este avivamiento en la iglesia primitiva no lo va a parar nadie. Hay bendición en tiempos difíciles. Hay palabra de Dios en tiempos difíciles. Hay protección de Dios en tiempos difíciles. 3. Cuando Esteban predicó de la historia de Israel, no había allí ningún judío que no estuviese atento a lo que estaba sucediendo. Había un joven que estaba ahí, el que era el primer precursor de la muerte de todo lo que predicaban en el evangelio en aquella época, llamado en aquel momento Saulo, presenciando todo lo que estaba sucediendo. Y aunque el diablo pensaba que la muerte de Esteban estaba produciendo una ruina, el cielo estaba aplaudiendo una gran victoria. Cuando la gente no tiene a Dios y está a punto de morir, lo que ve son los demonios. Y usted lo sabe.
Ven a la abuela que tiene 20 años que se murió. Ven a la bisabuela que tiene 30 años. Y me vinieron a buscar. Ay, están aquí. Porque el que no tiene a Dios come y vive con los demonios. Pero cuando Esteban estaba muriendo, la palabra dice que él lo que vio fue el cielo abierto. Y él vio los ángeles. Porque la palabra dice que morir en Cristo es ganancia. O sea que lo que estaban haciendo en ese momento era dar más testimonio de lo que iba a pasar. Si por la muerte de un diácono llamado Esteban se levantaron apóstoles, ¿usted no cree que en este tiempo que está viviendo el mundo, Dios va a levantar grandes hombres y grandes mujeres de Dios para impactar las siguientes generaciones? ¿Usted no cree que nuestros hijos serán parte de lo que Dios va a hacer en los futuros tiempos? ¿No entiende usted que Dios nos ha dado una palabra que en el tiempo más difícil es donde Dios se va a glorificar? Alguien párese y alabe al Señor en esta mañana. Alguien párese y alabe al Señor en esta mañana, porque la presencia de Dios está aquí. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuántos creen que van a crecer en tiempos difíciles? ¿Cuál es la limitación que te ha impedido llegar al sueño que tú tienes? Lo que los hermanos le quitaron a José, Dios se encargó de devolvérselo. Hay gente que piensa que te va a amargar la vida y piensa que te están amargando la vida, o que te están maldiciendo, o que te están dañando. Yo he entendido a través de lo que dice la palabra, no lo que digo yo, lo que dice la palabra, que el que ama a Dios nunca va a recibir un mal sino un bien. Por eso David dijo: tengo muchos enemigos que me persiguen y me quieren ver muerto. Por él dijo: la bendición de Dios está corriendo detrás de mí. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. No importa lo que te hayan dicho, hay un bien, hay una misericordia que te está siguiendo. Y Dios conoce el corazón que tú tienes y cuál es la intención de tu vida. Necesitamos un mártir hoy acá. Y no un mártir que diga: aquí estoy, mátenme. No, un mártir que esté dispuesto a defender y a dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Alguien te hablará mal, pero tú le vas a hablar bien. Yo no voy a esa iglesia porque esto. Mira, en esa iglesia fue que yo conocí al Señor. Esa iglesia yo he visto a Dios. En esa iglesia el diablo va a tener que callarse. ¿Sabe qué? Porque la misma palabra que Dios ha dado se va a convertir en una esperanza de vida, en una esperanza de fe y de arrepentimiento para todos aquellos que no creen. Su palabra es poder. ¿Qué hizo Esteban? Le dije que faltan un tópico más. Si alguien lo está apuntando con un alma, si alguien te apunta con un alma, hermano René, y tú sabes que te va a matar y te dice: en los próximos 5 segundos dime lo que tú quieras, ¿qué usted le diría? No me mate, déjame vivo. ¿Sabe qué dijo Esteban? Yo lo perdono. Alguien te mató una vez y tal vez tú lo estás cargando aquí y no lo has perdonado. Alguien te hirió, oh gloria al nombre del Señor, y tú no lo has perdonado. Cuando Esteban vio el cielo abierto, él dijo lo mismo que dijo Jesús él estaba en la cruz. Léalo por favor, porque yo no tengo tiempo. Perdónalo porque ellos no saben lo que hace. No digo detén lo que está sucediendo. No digo por favor Dios líbrame. Lo único que él dijo: perdónalo. Si voy a morir por la causa tuya, será con un propósito, y propósito bien merecido, porque miles de personas comenzaron a creer y a vivir uno de los grandes avivamientos de toda la época en tiempo
hipócrita y decir que sí, que tú perdonas, que tú sabes que no es verdad. Porque el perdón es algo que se demuestra con tu vida, se demuestra con tus acciones, no con tus palabras, son tus acciones. ¿Quieres crecer en tiempo difícil? Perdona, libérate, saca lo muerto que tú has llevado ahí durante años. Deshate de eso, porque quiere vivir Cristo dentro de ti. Renuncias. Señor, en esta mañana te adoro y te glorifico. Te doy gracias por tu misericordia, por tu fidelidad para conmigo, para con esta tu casa.